Muy buenas noches, hermanos, amigos. Es un privilegio para mí y para mi esposa también estar con vosotros en esta tarde, acompañaros, ver cómo vais creciendo. Así que es una alegría poder estar aquí en medio vuestro. Y en esta tarde quiero compartir con vosotros acerca de la fe. Y el título tal vez no es muy prometedor, los problemas de la fe. Pero vamos a intentar dilucidar qué estamos diciendo con esto de los problemas de la fe. Hay un texto que es muy conocido. Si te has criado en la iglesia, probablemente en la escuela dominical o en la clase de niños lo habéis aprendido, que es Hebreos capítulo 11, verso 1. Allí encontramos lo que podría ser no la definición completa de la fe, pero sí una buena introducción a lo que es la fe. El escritor de los Hebreos escribe allí y va a decirnos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y con eso comienza la introducción de un capítulo que va a hablarnos de un montón de hombres de Dios que no fueron excelentes en su vida moral tal vez, pero sí que tienen que destacar que han sido grandes héroes de la fe. Lo que es conocido como la galería de los héroes de la fe, está allí toda una descripción de muchos hombres de Dios de la historia de Israel que van a hablarnos acerca de la fe. Pero, claro, cuando hablamos de la fe entramos en un tema un tanto complicado a veces. Porque así como nuestra sociedad moderna cambia algunos conceptos, también la fe entró dentro de estos cambios, aún dentro de nuestras iglesias. Hemos hecho de la fe algo de lo cual la Biblia no exactamente nos habla. Hemos comenzado a pensar que la fe pareciera ser algo mágico, donde si yo le pido algo a Dios, Dios está obligado, si yo tengo fe, a dármelo. Hemos hecho casi de la fe y de Dios un genio de la lámpara, donde tengo 3 deseos para pedir y Dios está obligado a darme eso que le he pedido porque he empeñado mucha fe. Y si no me lo da, lo que nos van a decir algunos es bueno, es que no has orado con fe. Y esto empezó un poco a complicar nuestro concepto de la fe. Porque la Biblia hablarnos de la fe que es algo un poco más grande que simplemente pedir algo y pensar que Dios está obligado a dármelo. Allí está el que va a patear el penalti y con mucha fe ora a Dios y le dice: Dios, que pueda hacer el gol. Y está el portero del otro lado, también es cristiano y con mucha fe ora y dice: Dios, que pueda atajar este gol. Ahora el problema es ¿para quién va a jugar Dios? ¿Quién ha tenido más fe? Y si los dos tienen fe, ¿a quién va a responderle? Porque hay 2 opciones, o va a hacer gol o no va a hacerlo. Pero entramos en dilemas como este cuando pensamos que Dios está obligado a responder todo lo que le pido. Y quiero que veamos un poco acerca de estos problemas. He dividido el tema en 6 puntos muy rápidos que tienen que ver con la fe. Pero pensando en esto de la fe, quiero introducirlo primero pensando en Jesús. Porque mismo el libro de Hebreos, en el capítulo 12, un capítulo después del que mencionábamos recién, en el verso 2 va a decir que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. La fe no es un invento humano. Dios es el creador de la fe. Pero Dios no solamente creó la fe, sino que dice que Jesús mismo también la vivió. La idea allí, cuando el escritor de Hebreos escribe, la idea en original es que Dios o Jesucristo escribió el libreto y luego lo representó. Es la idea de un teatro. Fue el autor y el que luego también vivió, representó eso. Así que tenemos el mayor ejemplo de fe en Jesucristo. Jesús es nuestro ejemplo de fe. Y cuando vamos a la Escritura también Jesús tiene muchas cosas que decirnos acerca de la fe. Pero para comenzar, decíamos que íbamos a hablar acerca de los problemas de la fe y mientras hablamos de los problemas vamos a intentar explicar un poco mejor qué es lo que la Biblia dice acerca de la fe. El mayor problema de la fe es la duda. Ahora, la duda en sí no es mala. La duda puede hacer que nuestra fe se desmorone totalmente
Pero también, si sabemos cómo vivir y surfear la duda, puede hacer que nuestra fe crezca a niveles que nunca imaginamos. Así que la duda, como toda crisis, entraña un peligro, pero al mismo tiempo una oportunidad. Y va a depender de nosotros cómo vivimos la duda, cómo va a ser el final respecto a nuestra fe. Los problemas de la fe. Y vamos a ver cómo la duda está en cada uno de estos problemas. Y cómo también la fe se explica a sí misma, a partir de algunas cosas que iremos viendo sobre los problemas de la fe. Primer punto. Vamos a pasar al primer punto. Cuando tengo un PowerPoint me olvido de pedir que vayan pasando. Me acuerdo luego. Pasemos a la siguiente diapositiva y allí vamos a ver que el primer problema de la fe es la información incorrecta. Lo que en el mundo de hoy llamaríamos las fake news. Estamos desbordados a través de la internet, nos llegan noticias falsas a través de las cadenas de WhatsApp, recibimos noticias falsas y cosas para reenviar, que cuando uno las lee con un poquito más de detenimiento se da cuenta que no tienen ni pie ni cabeza. Pero allí están las falsas noticias. Ahora, ¿quién fue el padre de las fake news? Porque no es algo moderno, no llegó con la internet. Tiene muchos siglos. El padre fue Satanás. Él fue el primero en utilizar una falsa noticia. Allí en el Edén, en Génesis capítulo 3, si queréis acompañarme, Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Eva tuvo la visita allí de la serpiente. Satanás mismo estaba allí con ella. Y él le hizo una declaración. Una declaración que implicaba cierto grado de verdad, pero que era una gran mentira en el fondo. Una falsa noticia. Con la capacidad de engañar justamente porque algo de lo que decía tenía sentido. Él le dijo a Eva, en respuesta a lo que Dios le había dicho a Eva y a Adán, que no comieran del árbol del fruto del bien y del mal. Él le dijo, ¿así que Dios les dijo que no coman este árbol? Dios les había dicho que si comían de ese árbol iban a morir. Y él les dijo, no moriréis. Sabe Dios, y allí introdujo la duda. Sabe Dios que el día que de él comiereis, conoceréis el bien y el mal. Y en cierto sentido, era verdad. Iban a conocer el bien y el mal. Lo que Satanás no les dijo es que el día que conocieran el mal, no iban a poder evitar en toda su vida de seguir haciéndolo. Hasta ese momento eran inocentes. No conocían el mal. Y por lo tanto, no tenían la capacidad de hacerlo. Pero a partir de ese momento iban a tener la capacidad de conocerlo, era verdad. Pero lo que no sabían es que a partir de ese momento no iban a poder nunca más dejar de hacer el mal. Y que ciertamente iban a morir. Así que allí estaba Eva. Eva que hablaba con Dios cara a cara. Se paseaba en el huerto y Dios aparecía allí. Y de pronto, todo el conocimiento que Adán y Eva tenían de Dios se fumó por la duda. Y comenzó Satanás a drenar en el corazón de Eva, haciéndole pensar, ¿no será que Dios les está engañando? ¿No es que Dios en realidad hay algo que les está privando porque quiere privarlos de lo mejor? Y la realidad es que muchas veces ese pensamiento viene a nuestra mente. Cuando ocurren cosas en nuestra vida y Satanás o aún nuestro propio corazón empieza a decirnos, ¿no será que Dios se olvidó de mí? ¿No será que no soy tan importante? ¿No será que no me ama tanto como dijo que me ama? Y empezamos a tener dudas que empiezan a drenar nuestra fe. Ante los problemas, ante las circunstancias, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de salud. Empezamos a pensar de que tal vez Dios no me ama tanto como decía. Y oramos a Dios, y oramos con fe. Y pareciera que la respuesta no viene. Y empezamos a dudar. Y empezar a desconfiar de Dios. Así fue con Adán y con Eva. Comenzaron a dudar de Dios. Satanás atacó la raíz del corazón de Eva, la raíz de la fe. Y empezó a desmoronarse la fe de Eva. La confianza que Eva tenía en Dios y que Adán tenía en Dios comenzó a caer. Dudaron
tomaron y comieron. Y así está el mundo hoy a raíz de esa consecuencia. Sin embargo, las falsas noticias continúan hoy. Y también se meten en cierto sentido en la iglesia y en nuestras teologías y comienzan a cambiar. No partieron de la presencia de Dios, sino del mundo. Y comenzaron a socavar nuestra fe. Nuestras sociedades hoy, y no es algo que solamente pasa en España, pasa en el mundo, nuestras sociedades hoy debaten el dilema si el aborto está bien o está mal. Debaten si la ideología de género debiera ser lo que impere en nuestros colegios o no. La realidad es que a veces la conversación no está en la iglesia, pero si no está, va a llegar en algún momento porque ha invadido nuestra sociedad. El tema es cómo nos paramos frente a eso. ¿Le queremos a Dios o empezamos a pensar que tal vez lo que la Biblia dice no está del todo correcto? La modernidad ha llegado y tal vez estas son palabras muy antiguas que estaban basadas en un contexto cultural que nada tiene que ver con el moderno y empezamos a dudar. Y empezamos a pensar que tal vez podemos empezar a hacer alguna concesión en nuestra vida, en nuestras congregaciones, en nuestras familias. La realidad es que la Biblia es clara. Dios fue claro respecto a esto. La vida es la vida, y cualquier cosa que atente contra la vida está mal. Dios creó al hombre y a la mujer, y cualquier otra cosa es invento humano. Científico, porque si alguien sabe de ciencias, Dios creó la ciencia, hermanos. No la inventó el hombre. Dios conoce todas las cosas, y Él sabe por qué hizo las cosas como las hizo. Y cuando vamos en contra de eso, estamos cometiendo un gran problema, que al primero que afecta no es a Dios, es a nosotros. Fake news. Y podríamos ir con muchas otras, que hoy en el mundo van y vienen, que no son novedades, aunque muchas veces creemos que son novedades. Nada hay nuevo bajo el sol, dijo el escritor del libro de Eclesiastés. Satanás siempre usa la misma táctica, hacernos desconfiar de Dios, de su palabra, drenar nuestra fe y destruir nuestra vida. Pero las falsas noticias atentan contra nuestra fe. También la ignorancia muchas veces nos lleva a la duda. Ahí en Mateo capítulo 11, verso 2. Elegí este texto porque allí está el gran hombre de Dios, Juan el Bautista. Hombre de fe. Jesús va a decir de él que de los nacidos de mujer no hubo profeta como él. Así que si ganó ese reconocimiento de Jesús es porque alguien era. Sin embargo, en capítulo 11, verso 2, nos va a decir: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Para ponernos un poco en contexto, si no conocéis la historia, Juan había declarado al pueblo de Israel que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Una voz del cielo, la voz de Dios, había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos le habían escuchado, algunos decían: es un trueno. No, ha sido una voz. Juan le había escuchado. Juan sabía que estaba allí para anunciar al rey que venía detrás, Jesús, el Hijo de Dios. Pero ahora estaba en la cárcel. Y tal vez pocos días después iba a morir. Y entonces Juan de pronto empezó a dudar en la cárcel: ¿será que me equivoqué? ¿Es que será que tal vez Jesús no era el Hijo de Dios, no era el rey que venía? Y por eso yo estoy en la cárcel. Porque la idea en la mentalidad israelita era que cuando venía el Mesías, Él venía a liberarlos de los romanos, a instaurar el reino eterno. Así que si el rey venía y Jesús era el rey, el precursor, aquel que era el anunciante del rey, era glorioso. Tenía que ser reconocido por todos, pero de pronto nadie le reconoció. Y de pronto los romanos lo tomaron
y lo pusieron en la cárcel. Y entonces allí en la cárcel, él dijo, la historia no va como pensaba, va de otra cosa. Me equivoqué. Y si yo me equivoqué, entonces Jesús no era el Mesías. Y entonces le manda a decir, Jesús, ¿eras tú el que habías de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿O todavía no llegó ese que había de venir? Jesús le va a responder de una manera que Juan entendió enseguida. Jesús le respondió con la profecía bíblica. Y Juan entonces comprendió, no entiendo qué es lo que está pasando, pero Dios está en control. Ahora, ¿por qué traigo a Juan aquí? Porque Juan ignoraba realmente qué es lo que Dios estaba haciendo tras de escena. Juan no entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Tenía fe? Claro que tenía fe. ¿Creía en Dios? Claro que creía en Dios. Vivió su vida para Dios. Y sin embargo, en un punto, la duda lo atracó. Y hermanos, quiero decirles que a él le pasa esto y a nosotros también. Si eres humano y eres como ha sido Juan, en algún punto de la vida, justamente porque no entendemos los planes que Dios está tejiendo atrás, van a surgir estos problemas. ¿Será que me equivoqué? Recuerdo estar en Marruecos, allí le había dicho a nuestra gente en Argentina, Dios nos llamó a Marruecos, y luego de un tiempo en Marruecos no sabíamos si nos podíamos quedar en Marruecos y la duda empezó a venir. ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Dios no me llamó a Marruecos? ¿Será que embarqué a toda mi familia en una locura, como habrá pensado Juan? Viví toda una vida en una locura y al final Jesús no era el Mesías. Pero Dios tiene que venir y recordarnos por su palabra que Él está en control. Esto fue lo que le dijo Jesús a Juan. No sé si la gente alrededor habrá entendido la respuesta de Jesús para Juan, pero Juan la entendió. Y firme fue a la muerte sin temor, no negó a Jesús. Y murió decapitado. Y Dios no intervino para frenar eso. Lo cual nos recuerda que no todo lo que le pedimos a Dios, Dios tiene la obligación de respondernos. A veces podemos pedirle a Dios cosas que Él nos va a decir que no porque tiene un plan mayor. Ya lo veremos a Juan en el cielo y nos hablaremos con Él de saber todo lo que Dios hizo a través de Juan y por Juan y aún por la muerte de Juan. Cuánta gloria trajo a Dios. Pero aunque no entendemos, confiamos. Juan, aunque no entendía, pudo sobreponerse a la fe confiando. Entendiendo que aunque las cosas no ocurrían como en su mente estaban planeadas, como él creyó que iban a ocurrir, aún así Dios seguía estando en control. Por eso que cuando viene la duda por las falsas noticias, o viene la duda porque ignoramos lo que Dios está haciendo, porque no lo comprendemos, tenemos que mirar a Jesús. Mirar a la palabra de Dios y encontrar en ella la respuesta. Tercer problema que afecta a la fe, las intenciones internas. Allí en Lucas, capítulo 17, versos 5 al 6. Vamos a buscarlo. Lucas 17, versos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Para entender este texto, que podríamos sacar de contexto y sacar de aquí cualquier cosa, tenemos que entender qué está pasando atrás. Y para eso tenemos que ir unos versículos antes, los versículos anteriores, el contexto de la respuesta de Jesús. Allí nos cuenta que en el verso 4, verso 3, si queremos leer un poco más arriba, podríamos leer desde el comienzo, pero para ganar tiempo. Dice, si tu hermano pecare contra ti, el verso 3, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Este es el contexto. Entonces los discípulos le responden, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué es que los discípulos piden esto? Por lo anterior. Jesús les está diciendo, tienen que perdonar
aún 7 veces. Más adelante va a decir, inclusive va a ir más lejos, Jesús va a decir 70 veces 7. Y ahí tendríamos que decir, Señor, auméntame más la fe. ¿Por qué piden esto los apóstoles? Porque tiene que ver con el corazón y con la fe en el corazón. Nos cuesta mucho perdonar. En realidad, nuestro corazón sabe que tiene que perdonar, pero no quiere perdonar, porque no le creemos a Dios. Por eso Jesús va a decir, si 7 veces tu hermano vuelve a ti y te pide perdón y se arrepintiere, perdónale. Tenemos que perdonar, pero muchas veces no queremos perdonar. Sabemos que debemos, pero no queremos. Y no queremos porque en el fondo no le creemos a Dios. Jesús tuvo muchas historias para contar acerca del perdón y de la necesidad de perdonar. Contó la historia aquella de aquel hombre que fue perdonado de sus deudas muy grandes, tremendas. Y luego se encontró con un consiervo, otro siervo como él, que le debía un poco de dinero y no le perdonó. Y terminó preso por esa acción. Porque cuando se enteró el rey que le había perdonado una gran deuda y dijo, pero yo te he perdonado una deuda impagable y tú no has perdonado a otra persona de deuda mucho más pequeña, y entonces lo encarcela, nos demuestra que no perdonar nos encarcela. No perdonar no daña al otro, me daña a mí. Y por eso la Biblia va a hablarnos tanto acerca de eso, pero en nuestro interior muchas veces no le creemos a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Por eso que los discípulos van a decir, Señor, aumentanos la fe. Necesitamos más fe para poder perdonar, porque tenemos que creerte a ti, que es mejor perdonar que no hacerlo. Aumentanos la fe. Entonces Jesús, en ese contexto, dice el texto que viene. El texto dice, entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, la amargura y el resentimiento tienen una raíz muy grande, que cuando se planta en el corazón, si no la sacas pronto, primero es una raíz y después es un árbol. Y destruye la vida. Por eso que esto que Jesús está diciendo hay que ponerlo en contexto. No es que Jesús le decía, miren, oren por los árboles y los árboles se echan al mar. No era ley. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ganamos con una fe que eche árboles al mar? Lo que estamos aquí hablando es algo más profundo. ¿Y por qué un sicómoro? En Israel, los sicómoros, en el Medio Oriente, el sicómoro es uno de los árboles más grandes. La altura más o menos llega a 20 metros de altura y puede ser hasta 6 metros de ancho. No sé si aquí ven, eso es un sicómoro. No es de las tierras bíblicas, son más grandes. Pero un árbol muy grande. Ahora, orar para que ese árbol se desarraigara. Se habla que si un árbol es tan grande para arriba, tiene mucha más raíz para abajo. Así que imagínate, si la amargura ya es visible es porque se ve el árbol, cuánta raíz de amargura y de resentimiento puede haber en el corazón de muchas personas. Cuánta fe se necesita para desarraigar esa raíz y ese árbol. Por eso que Jesús les dice, ¿ustedes están pidiendo más fe? Si tuvieran fe, y un grano de mostaza es una semilla muy pequeña, pequeña como una semilla de grano de mostaza, le dirías al sicómoro, desarráigate, y os haría caso, y se tiraría al mar. En el contexto nos está diciendo, Jesús te está diciendo a ti y a mí, no sé cuándo tienes que perdonar, pero créeme que perdonar es la mejor opción. ¿Necesitas fe? Sí, porque debes creerle a Dios. Pero si tienes fe y le pides a Dios que te ayude a perdonar, que saque de ti la amargura, esa fe es suficiente para obedecerle y vencer la intención del corazón. El corazón humano no quiere perdonar. Nos autoflagelamos todo el tiempo. No queremos perdonar, pensamos que dañamos al otro. Hay gente que aún no ha perdonado a gente que ha muerto, como si pudiéramos ya hacerle algo aunque no lo perdonáramos. Y no hacemos más que atarnos a nosotros mismos. Pero Jesús nos dice, si tuvierais fe, le dirías al árbol, desarráigate, y se desarraiga. Si tienes que perdonar,
no dudes. Créele al Señor y perdona. Cuarto punto, el intelecto. Romanos capítulo 4, versículo 18. Nos habla de Abraham y dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Intelecto. Muchas veces podemos pensar como hubiera pensado Abraham. Pasar la promesa de Dios por mi intelecto y decir, bueno, pero ya tengo 100 años, tener un hijo a los 100 años. Y Sara no es ninguna jovencita, también es mayor y aún es estéril. Tiene 2 puntos en contra. Intelectualmente, nuestro razonamiento diríamos, Dios, todo muy bien, pero humanamente es imposible. Ya se nos pasó el tiempo de la edad. Y tú nos estás prometiendo un hijo y una descendencia que va a ser mayor que la arena del mar. Sin embargo, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Finalmente, lo que está diciéndonos aquí la Escritura es que Abraham le creyó a Dios, aunque no había esperanza. Aunque humanamente no había solución, Abraham le creyó a Dios. Y esto es importante porque cuando nos habla de que Abraham creyó, no es que Abraham creyó en Dios. Abraham le creyó a Dios. Esto es la fe. Creerle a Dios. Creerle a Dios cuando nos dice aún cosas que no entendemos, como Abraham. Aún cosas que van más allá de nuestra capacidad humana, como Abraham. Abraham creyó a Dios, fue fiel y creyó que Dios era fiel y que era poderoso en hacer lo que estaba diciendo. No lo pasó por su intelecto, sino lo pasó por lo que era Dios. No dudó. Y su fe se ve que no dudó no solamente en que creyó aquí. También años después, 12 años después, Dios le va a decir, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Y aquí podríamos volver a pensar, pero Dios, ya fue un milagro que naciera yo casi 100 años, Sara estéril, también adulta, y ahora que ya está creciendo, ya está cumpliendo todo como lo has dicho, que lo sacrifique. Pero Abraham le creyó a Dios. Y tal vez en el libro de Génesis no nos relata qué es exactamente lo que creyó, lo vamos a descubrir luego cuando vamos al libro de Hebreos. Y nos cuenta por qué Abraham fue sin temor a sacrificar a su hijo. No es que no amaba a su hijo. No es que no tenía temor de hacer el acto de tener que clavar el puñal y sacrificarlo allí en el monte. Es que él confiaba en un Dios que estaba por sobre esas cosas y él dice que creía que si aún hacía eso, Dios tenía el poder de levantarle de la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía que si algo iba a hacer Dios era cumplir su promesa. Dios es fiel a sus promesas. Y hermano, aquí quiero decirte algo importante. A veces creemos que Dios está obligado a responder mi pedido o tu pedido. Dios no está obligado a eso. Dios está obligado a sus promesas. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Lo que Él no ha prometido, puede cumplirlo o no. No importa cuánta fe le pongamos al tema. Porque no está allí la fe. La fe no es creer que Dios me lo va a dar. Porque así hay mucha gente que cree un montón de tonterías. La fe está en creerle a Dios. Creer que lo que Dios está haciendo es lo mejor. Y creer que Él va a cumplir lo que prometió, aunque me parezca imposible. Ahora, no pongamos en Dios lo que Él no prometió. A veces pensamos que Dios tiene que responderme algo cuando Él nunca lo prometió. Y entonces Dios no está obligado. Mi fe se demuestra no en que crea mucho que Él me va a dar lo que le estoy pidiendo. Mi fe se muestra en que creo que Él sigue siendo fiel aunque no me da lo que estoy pidiendo. Eso fue lo que pasó con Abraham.
él vivió y creyó que Dios era fiel, aunque le pedía cosas que no entendía, aunque le pedía cosas que atentaban contra su corazón. Él seguía confiando en que Dios seguía siendo fiel, que Dios seguía amándolo a él y seguía amándolo a Isaac, que Dios seguía teniendo planes y planes maravillosos para él, a pesar de que las circunstancias eran dolorosas. Por eso que él no pasó la duda dejando que su intelecto venciera, sino que le creyó a Dios. Pero quinto punto, los imposibles. Allí en Marcos capítulo 11, 22, 24, nos narra acerca de unos textos que también son bastante mal interpretados. Habla acerca, vamos a buscarlos allí en Marcos para leerlos directamente de la Escritura. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, y continúa el texto. Claro, y ahora esto nos plantea un problema, porque yo antes dije algo que pareciera que no es lo que está diciendo aquí la Escritura, que todo lo que pido, orad y Dios lo va a dar. Pero el tema otra vez que volvemos a sacar de contexto los versículos. Vamos a ir un poquito más hacia atrás para entender el contexto del cual viene esto que leímos recién. En el contexto anterior, inmediato anterior, nos cuenta que Jesús iba por el camino y vio una higuera muy llena de hojas, se acercó para ver si había frutos porque tenía hambre y encontró que en la higuera no había frutos. Y entonces maldice la higuera y dice, nunca nadie coma fruto de ti. Y sigue el camino. 2 días después vuelve a pasar por allí y los discípulos ven la higuera que se secó en 24 horas. Y le dicen a Jesús, Jesús, mira, la higuera que maldijiste está seca. En ese contexto, responde Jesús, tened fe en Dios. Y va a decir, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, échate en el mar, se echará en el mar, tal cual si tuvieres fe y lo pidieres con fe. Ahora entendamos un poco el contexto. Aquí Jesús, el tema importante aquí no es ni la higuera ni los montes, ni que se echen al mar. Imagínense si alguien aquí en Málaga orara para que los montes de Málaga se echaran al mar y Dios le respondiera. Primero habría una catástrofe humana, luego cambiaría el clima de Málaga, luego habría un problema en el mar y tendríamos graves problemas. Imagínense si Dios respondiera a este tipo de oración. Jesús no estaba hablando de que oráramos ni por montes, ni que se echaran al mar, ni mucho menos de eso. No, aquí es algo más profundo. Que claro, como no estamos inmersos en la historia, ni estamos en la mente de un judío de aquella época, no entendemos bien lo que está ocurriendo aquí. Aún los apóstoles tampoco entendieron bien, aunque eran judíos. Pero la realidad es que la higuera siempre representó a Israel. En la Escritura es una imagen de Israel. Y una higuera que no da frutos es la imagen más vívida de Israel. Un Israel que fue siempre desobediente a Dios y que no cumplió el plan que Dios tenía para Israel. Ser luz a las naciones, mostrar a Dios en medio del mundo, dar fruto para Dios. Algo que la higuera nunca hizo, Israel nunca hizo, como la higuera de Dios. Y entonces en esta maldición de la higuera, pobre higuera, no tenía nada que ver en esto. No era un tema entre Jesús y la higuera. Era este corte que Dios tenía con Israel. La higuera se seca, porque Israel se seca. Ahora, ¿cómo vivificar un Israel que está muerto? Solamente un milagro de Dios puede hacerlo. Los discípulos dicen, Señor, mira, la higuera se secó. ¿Es que Israel va a tener alguna opción de resurgir? ¿Es que hay esperanza para Israel? Bueno, los discípulos no preguntaron exactamente esto, pero Jesús está hablando de esto. Pablo luego va a hablarnos de que Dios tiene un plan todavía para Israel, pero que lo pospuso por causa de la iglesia.
pero Israel está en el plan de Dios. Es un pueblo que ha sufrido durante siglos por la desobediencia a Dios. Un pueblo que debía haberse extinguido y sin embargo no se extinguió porque Dios sigue siendo fiel a ese pueblo. Que estuvo en la diáspora por siglos sin tierra y no desapareció. Y que luego volvió a su tierra y hoy es potencia. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible todo eso? Porque hay un Dios atrás que aún está cuidando a Israel. Una higuera que se secó pero que va a resurgir cuando llegue el tiempo de Dios. Ahora les dice a los discípulos, tienen que tener fe. Porque Dios puede hacer lo imposible. Puede hacer que el Israel este que está seco resurja otra vez y tenga vida. Y se establezca el reino prometido de Dios. Y entonces le habla de los montes. Si tuvierais fe y dijeras este monte, échate en el mar, ¿cuánta fe creéis que se necesita para eso? Bueno, mi fe aún no ha alcanzado. Apenas puedo mover nada con mi fe. Sin embargo, Dios le está diciendo, mira, Dios tiene tanto poder que puede resurgir Israel. Tanto poder que aún si le pidieras que mueva los montes, Él tiene capacidad de mover los montes y echarlos al mar. Ahora, hermano, no lo haga por si acaso, no lo pruebe. Porque no nos está enseñando Jesús que tenemos que orar por eso. Nos está enseñando no cuánto poder hay en nosotros y en nuestra fe, sino cuánto poder hay en Dios si nosotros confiamos en Él, descansamos en Él. Cuánto poder hay en Dios para quitar los problemas. No dije algo, lo dejé para el final. Porque cuando hablamos de los montes, ¿y por qué Jesús habló de montes? Es porque también en la mentalidad judía el monte tenía una característica. Cuando un rabino, un maestro de la ley en Israel, era alguien que solucionaba problemas, se lo llamaba removedor de montes, removedor de montañas. Ese era el adjetivo que se le daba. Así que para la mentalidad judía de aquel momento, los montes eran problemas. Jesús les está diciendo, miren, no importa cuán grande sea el problema, no importa si Israel se secó, al punto de que ya pareciera muerto, Dios puede eliminar los problemas y hacerlo todo nuevo. Pero requiere nuestra fe. No nuestra fe porque Él no puede hacerlo sin fe, sino porque Él se agrada de nuestra fe y en responder, mover los problemas imposibles para nosotros cuando descansamos en Él. Y a veces también se agrada en no mover los problemas para que sigamos confiando y nos acerquemos más a Él. El tema no está en el problema, el tema no está en el monte. El tema está en tu corazón y en la fe que tienes para creerle a Dios. Y en que Él puede mover los imposibles, si quiere. Y también si no quiere. Sigue siendo un Dios amante, que nos ama, que nos cuida y que quiere lo mejor para ti y para mí. Pero requiere fe para creer eso. Último punto. Y con esto vamos terminando. La impaciencia. La impaciencia. En Hebreos capítulo 11, verso 3. Perdón, verso 13. Hebreos 11, verso 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este capítulo decíamos que era el libro, la galería de los héroes de la fe. Hombres que por la fe conquistaron cosas, ganaron cosas, obtuvieron respuesta, hicieron grandes milagros. Y sin embargo llega un punto en este texto, en este capítulo, que pareciera ser la otra cara de la fe. Tenemos a los que recibieron las cosas que habían pedido por la fe, y también tenemos a los que no recibieron lo que habían pedido también por la fe. Y nos va a decir allí, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Y pareciera una contradicción, porque están en la lista de los héroes de la fe, tuvieron fe, y sin embargo dice que murieron y no recibieron
lo que se les había prometido. Ahora, y acá vuelvo al punto, y con esto quiero ir cerrando, el tema de la impaciencia y el tema de la fe. Porque, y vuelvo al inicio cuando comencé el mensaje, hemos cambiado tanto el tema de la fe. Vivimos en un mundo donde quiere todo ya, al alcance de un botón. El mundo del microondas, el mundo del internet, el mundo de todo ya. Y la impaciencia es lo que hemos ganado con este nuevo mundo. Los jóvenes de las nuevas generaciones dicen que no pueden durar en los empleos más de unos meses porque se aburren y ya quieren otra cosa. Que no se pueden estabilizar en un solo lugar porque ya quieren cambiar. Y la realidad es que es el mundo en el que vivimos hoy. Todo es muy rápido, todo es ya. Y así también vivimos nuestra fe. Le pedimos algo a Dios y queremos que Dios nos diga sí y ya. Y Dios a veces nos dice ni ya ni sí. Porque tiene otros planes. Planes que son mejores que el sí y el ya. Planes que no tienen que ver solamente contigo, que van más allá de ti y de mí. Que tienen que ver con su plan que es mucho más grande de lo que tú y yo imaginamos. Y que nos trasciende a ti y a mí y nos incluye. Pero nos trasciende. Y en ese plan estaban estos hombres del libro de Hebreos. Hombres de mucha fe. Tanta fe que aunque no recibieron lo prometido, aún así no dudaron, no dejaron de creer. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Es como aquel que dice, no lo voy a recibir, pero me alegro de que viene. No lo voy a ver aquí físicamente, pero lo saludo y lo festejo, porque sé que Dios lo va a cumplir. Aunque no a la manera que yo quiero, ni en el tiempo que yo quiero, ni de la forma que yo me imaginé. Tenemos un problema de expectativas que drenan nuestra fe. Porque nos hacemos la idea de que Dios va a actuar como yo creo. Y tengo que decirles un secreto. Por lo general, Dios siempre nos sorprende. Nunca actúa como tú y yo pensamos. Justamente porque es Dios. Y nosotros somos solamente hombres. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son mejores que nuestros caminos. Si Él actuara como tú y yo queremos, sería muy mediocre para la altura de Dios. Por eso nuestras expectativas muchas veces son tan pequeñas, están tan allí abajo. Y nuestros pedidos de oración, con mucha fe, no pasan de 1 centímetro de altura. Y Dios nos está llamando a algo más, a una fe verdadera. Una fe como la de estos hombres que no recibieron lo prometido, pero que no se quejaron por eso. No dijeron, Dios nos ha fallado. No. Sabían que lo prometido iba a venir de una manera distinta, de una manera mejor. De una manera que al final, cuando lo comprendieran y lo vieran, iban a darse cuenta de lo superior que era el obrar de Dios. Dice que saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto nos lleva a pensar de nuestra fe, nuestros pedidos y qué estamos pidiendo. Muchas veces estamos pidiendo cosas que son buenas, que son lícitas para este mundo, que son necesarias que las pidamos. Pero Dios nos invita a pedir por esas cosas, pero a pedir un poco más allá. A pedir por lo eterno. A pedir por aquellas cosas que tal vez no cosechemos aquí, pero que vamos a verlas cuando estemos del otro lado. Cuando estemos donde la cosa sea de verdad. La Escritura habla de nuestro paso por este mundo como que esta no es la realidad final. De hecho, habla como de este mundo como si viviéramos en sombras. Y la sombra es algo que sí la veo, me muestra una imagen, si pongo mi mano, veo la silueta, pero no veo los detalles. Ahora, cuando estemos en la presencia de Dios, dice que ya no vamos a vivir en la sombra. Vamos a ver los detalles. Y allí vamos a comprender por qué Dios muchas veces nos dijo que no, aunque oramos con mucha fe.
¿Por qué Dios nos dijo esperá, aunque oramos con mucha fe? ¿Y por qué Dios no hizo lo que esperaba, pero hizo algo que hoy no comprendo y allá voy a verlo en detalle? Y la fe finalmente es eso. Es creer que todo lo que Dios está haciendo tiene sentido. Que todo lo que Dios está haciendo lo hace porque me ama, a pesar de que hoy no me guste. Que Dios sigue siendo bueno, a pesar de que no entienda hoy su plan y pareciera que me inflige dolor. Y que Dios aún muchas veces sufre por tu dolor y por el mío, y aunque Él pueda actuar, no actúa porque tiene algo mejor. Termino pensando en el apóstol Pablo, un hombre que sí tuvo fe, igual ya sí la tuvo, que sí hizo una gran obra para Dios en el poder de Jesucristo. Muchos de los libros que hemos leído hoy fueron escritos por él. Él fue un hombre que comprendió que Dios tenía planes mayores. Él podía decir, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que estuvo en el tercer cielo, en el cielo donde está Dios. Tal vez fue una de las pocas personas que tuvo la oportunidad en vida de estar en el cielo. Yo no sé qué es lo que él vio, porque justamente va a escribir que Dios le dijo que no escribiera nada de lo que allí había visto. Yo no sé qué es lo que él vio. Lo que sí sé es que a partir de ese momento, cuando él escribe en sus cartas, dice que quiere partir para estar con el Señor porque es muchísimo mejor que quedarse aquí. Que se queda por necesidad. Se queda porque hay una tarea que cumplir. Pero que allí es mejor. ¿A qué voy con esto, hermano? Nos preocupamos mucho por lo que nos pasa hoy. Y no está mal. Pero tenemos que entender que nuestra relación con Dios va más allá de lo que pasa hoy. Que nuestra fe tiene que pedir mucho más allá de lo que está pasando hoy. Necesito pedir por la gente que está aquí alrededor y no conoce a Cristo. Porque va a ser glorioso ver a alguien allá en el cielo que venga a saludarnos, que haya conocido a Cristo porque oramos por Él. Y allí donde todo se sepa, donde veamos detalle, donde todo se conozca, allí va a ser donde entendamos por qué el no de hoy fue glorioso para aquel momento. Vamos a entender por qué la enfermedad de hoy tiene sentido en el futuro. Vamos a entender por qué la pérdida de trabajo de hoy tuvo algún sentido. Vamos a entender por qué el sufrimiento que hoy existe, Dios no lo quitó, aunque podría haberlo hecho. Vamos a entender por qué a veces dijo que no. Vamos a ver en detalle. Y allí como Pablo vamos a darnos cuenta de que este periodo de sombras fue un periodo lindo, pero no fue más que un periodo pequeño para vivenciar lo eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que orar confiando en Dios. Tenemos que orar que aunque no responda lo que le estamos pidiendo, decirle, sigo creyendo de que me amas, porque así lo prometiste. Te invito a mirar la fe de esa manera, creerle a Dios, a sus sís y también a sus no. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios de amor. Un Dios que nos ama al punto que lo has mostrado mandando a tu Hijo Jesús, tu mismo Hijo, a morir por nosotros. Gracias porque Él vivió la fe. Y aún viviendo la fe, no fue exento de sufrir el dolor, del rechazo, del desprecio, del castigo físico y de la muerte. Pero vivió la fe y nos mostró de que todo eso tiene sentido porque está en un plan que es tuyo y es perfecto. Y ese plan era alcanzarnos a nosotros, salvarnos y llevarnos contigo a la eternidad. Oramos para poder tener una fe que nos permita vivir de manera que la gente pueda ver a Jesús, aún a pesar de nuestros problemas, sufrimientos y dolores.
que muchas veces no quitarás, porque son parte de tu plan para algo mayor. Y ayúdanos a creer y a no dudar, aún en esos momentos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.